Lo primero que les quería comentar era que el tema, ¿cierto?, del derecho de asociación, que nosotros debiéramos entender como aquel, digamos, derecho que nos permite, ¿cierto?, a asociarnos, a unirnos, sin necesidad de pedir permiso previo a ninguna persona, es un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Y en él, ¿cierto? En el artículo 19 se establece, ¿cierto? Esta posibilidad de asociarse sin permiso previo, pero además establece algunas otras, ¿cierto? Requisitos que debe tener esta asociación, como por ejemplo, gozar de personalidad jurídica, ¿cierto? Que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación y adicionalmente que se prohíben todas las asociaciones que son contrarias a la moral, al orden público, ¿cierto? Y a la seguridad del Estado. En razón de eso, no podríamos, por ejemplo, asociarnos para quemar casas, para quemar metros o hacer otro tipo, digamos, de agrupación. Enseguida, como una cosa, digamos, natural de este derecho de asociación, ¿cierto? De poder constituir o que tienen, digamos, todas las personas, está el derecho de sindicalización o de sindicalizarse. Y este derecho también se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 19, número 19, y que consagra, ¿cierto?, el derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley. La afiliación sindical establece que será siempre voluntaria, por ende no obligatoria, y que las organizaciones sindicales gozan, ¿cierto?, de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. Acá hay varios dirigentes sindicales, por lo tanto no me voy a extender respecto a cómo constituir una organización sindical porque entiendo que lo manejan y lo saben, digamos, de sobremanera, ¿ya? También establece este derecho, digamos, de sindicalización que la ley contempla los mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y para ello establece una prohibición en términos de intervenir en actividades de carácter político partidista, ¿ya? Por lo tanto, un sindicato en sí mismo no podría, digamos, estar al alero de un partido político. Desde ahí la importancia de entender, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista legal, esto lo que de alguna manera nosotros señalamos como autonomía sindical. Otro concepto que debiéramos revisar sin tampoco profundizar tanto, para efectos de entender cierto estas estructuras o por qué nacen estas estructuras sindicales, dice relación con el concepto de sindicato, porque ya vimos ya que la Constitución nos ampara nuestro derecho de asociarnos libremente y luego nos reconoce el derecho de poder sindicalizarnos. Entonces, uno debiera de alguna forma pensar, y bueno, si podemos sindicalizarnos, ¿qué es un sindicato? ¿Cierto? Y si bien no existe un concepto eh, que se reconozca a través, digamos, de la ley, ¿cierto? La ley no define lo que se entiende por sindicato. Este concepto va a depender, ¿cierto? Si se establecen o no se establecen en su definición organizaciones de carácter transitoria, si se aceptan a los empleadores dentro de esta definición y al efecto hay un par de tratadistas que definen, ¿cierto?, al sindicato como una asociación de trabajadores ligados por un interés económico común que busca, ¿cierto?, ante todo la representación, defensa y promoción de ese interés. ¿De cuál interés? Del interés económico. En Chile, cuando saluda a los sindicatos, se subentiende que se trata de organizaciones de trabajadores dependientes o independientes, excluyendo, ¿cierto?, dentro de esta definición a los empleadores, situación que sí contemplaba, ¿cierto?, o que sí aceptó el Código del Trabajo de 1931 y esta acepción se usa para referirse básicamente a la organización base, ¿cierto? Es decir, la primera estructura de carácter sindical. Ahora, luego
si tenemos ese derecho de asociarnos, si tenemos ese derecho a sindicalizarnos, si sabemos qué es o cómo se define una organización sindical, debiéramos también tener presente cuáles son las características de los sindicatos. Y los sindicatos tienen una finalidad esencialmente económica. ¿Por qué? Porque la organización sindical, eh, su objetivo es representar, defender y promover, ¿cierto? Aspiraciones e intereses de carácter material, es decir, alimentación, vivienda, educación, eh, temas de aguinaldo, etcétera, no siendo por tanto su función propia la representación de una idea política, religiosa, entre otras, ¿ya? Acá lo que hay es una representación de carácter material. Ahora, otra característica, una segunda característica, dice relación con el ámbito en donde se desenvuelven los sindicatos. Y los sindicatos, el ámbito en donde se desenvuelven es en el ámbito laboral, es decir, reúne a trabajadores que tienen un interés común, un empleador común, y, ¿cierto? Ese es su ámbito de acción. Otra característica es que prestan un servicio de interés privado compatible con el interés público, es decir, no se constituye para el servicio directo de un interés público, sino que para el bienestar económico y social de sus asociados, cuidando, ¿cierto?, que este grupo no sea perjudicado respecto de otros grupos o sectores que participan en la vida económica y social de un país. Indudablemente que el interés privado está limitado por el interés público que no puede ser sobrepasado, debiendo necesariamente la actividad sindical desarrollarse dentro de él. ¿Ya? Otra característica dice relación con la constitución por el libre acuerdo de los trabajadores, es decir, acá no podría en ningún caso la empresa querer constituir una organización sindical, más allá de lo que ustedes me podrían indicar respecto de sindicatos de carácter amarillo que puedan existir o que responden, digamos, a intereses de la patronal para efectos de, el desarrollo de sus actividades. Otra característica dice relación con el poder que tienen las organizaciones sindicales, y esto es una característica muy importante. Este poder se funda, ¿cierto?, en la mayor cantidad de socios posible. En la medida que un sindicato tiene muchos socios, su poder ser mayor. Ahí, ¿cierto?, se encuentra la base de su financiamiento, porque los socios contribuyen con una cuota social y está también la solidez de su unidad. Es decir, si actúan conjuntamente, evidentemente van a tener un mayor poder de negociación que un sindicato, ¿cierto?, que lo hace en forma separada o que está reunida en más de una organización sindical. Ahora, el sindicato, ¿para qué necesita ser fuerte? Necesita ser fuerte, ¿cierto? Porque no es lo mismo un sindicato, ¿cierto?, con muchos trabajadores que un trabajador negociando aisladamente con su empleador. Y por la necesidad de no ser avasallado, ¿cierto?, por grupos sociales o por exceso, ¿cierto?, de la autoridad. Otra característica dice relación con la representatividad. El sindicato debe, ¿cierto?, unir a un sector mayoritario o importante de los trabajadores. Y esta, digamos, representación dice relación con el área económica y social en la cual está constituido. Pero a la vez también las organizaciones sindicales tienen una representatividad, la representación que tienen en los procesos de negociación colectiva, ¿ya? Y esta representación también se encuentra, ¿cierto? O se manifiesta en la libertad y derecho para generar sus propias directivas, es decir, son los propios trabajadores o cada trabajador, ¿cierto?, con su voto, los que eligen, ¿cierto?, a quienes van a representarlo, quienes van a ser sus dirigentes. También, ¿cierto?, dice relación con los pronunciamientos que dentro de la organización se puedan producir. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esta representación es tanto estatutaria como de carácter legal.
Otra característica de la organización sindical dice relación con su libertad, tanto, ¿cierto?, para constituir el sindicato como para integrarse, afiliarse, desafiliarse del mismo al amparo de garantías constitucionales, lo que de alguna forma entendemos nosotros como la libertad sindical, ¿cierto? Entonces, nadie podría ser obligado a estar afiliado a una organización o a mantenerse en ella, ¿ya? Respecto del principio de la libertad sindical que recién señalaba, además, digamos, de estar consagrado en nuestro código, tiene un especial tratamiento en el convenio 87 de la OIT, que fue aprobado en 1948 y ratificado en Chile el año 99 y cuya vigencia en nuestro país empezó a regir a partir de febrero del año 2000. Particularmente en este convenio se declara la obligación de los Estados miembros de la OIT de permitir la libre constitución de las organizaciones sindicales, el derecho de éstas para redactar libremente sus estatutos y elegir libremente a sus representantes. Se establece, asimismo, la prohibición de las autoridades para intervenir en los sindicatos en forma que limiten su derecho a constituirse o a ejercer sus prerrogativas sindicales, estableciendo, por cierto, la libertad para afiliarse a esas organizaciones. Me quiero detener en el derecho, cierto, que tienen las organizaciones sindicales de poder redactar libremente sus estatutos. Porque si bien existen hoy día algunos estatutos tipo, lo cierto es que no necesariamente yo como organización sindical debo seguir ese estatuto tipo, sino que esa es una idea genérica que me entrega la DT para poder constituir una organización sindical, y lo que yo debo hacer es tomar ese estatuto y darle, ¿cierto?, la característica particular que mi organización requiere. Por ejemplo, es perfectamente posible que en el estatuto yo establezca cuántos dirigentes se eligen independientemente del número de socios que la organización sindical pueda tener. Otra cosa es cuántos de esos dirigentes que se elijan son los que van a tener fuero. Y eso sí está dado por el número de socios y está establecido por ley. ¿Ya? Lo mismo respecto, por ejemplo, de los requisitos para ser dirigente sindical. Es perfectamente posible que los socios se obliguen a reunir requisitos más allá de los que establece la ley para efectos de ser dirigente, como por ejemplo que se establezca una antigüedad, ¿cierto?, en el sindicato de a lo menos 2 años para poder ser candidato a la directiva sindical. Eso es perfectamente posible y eso se hace, digamos, en los estatutos, y ahí está la libertad respecto a las cuales yo estaba recién hablando. Luego, para saber, ¿cierto?, eh, dónde o quién regula, ¿cierto?, las organizaciones sindicales, debemos señalar que estas, ¿cierto?, están reguladas en el libro tercero del Código del Trabajo, y que tienen como base las normas sobre la materia que contenía el Código del Trabajo de 1987, que es un texto que recogió las disposiciones del Decreto Ley 2756 del año 79 y que incorporó, ¿cierto?, la institucionalidad sindical. En la época en que se dictó el decreto ley citado, las nuevas normas incorporaron un cambio de mucha trascendencia, orientando principalmente a la consagración legal de los principios de libertad y democracia sindical y a uniformar para todos los trabajadores las normas que regulan su derecho a sindicalizarse sin distinguir, ¿cierto?, entre obreros y empleados. ¿Por qué digo esto? Porque en el código del año 31 existía, ¿cierto?, esta modalidad en donde se reconocía, ¿cierto?, a obreros y a empleados, y los derechos que tenían eran distintos dependiendo, ¿cierto?, el carácter que tuviera cada trabajador. Como dijimos, el derecho a la sindicalización está consagrado en el artículo 19, número 19 de la Constitución Política, y en él, ¿cierto?,
se establece el principio enunciado en el artículo 1 de la misma Carta Fundamental, que expresa que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. En función de esa definición, ustedes a partir de hoy día, como dirigentes sindicales, deben saber que las organizaciones sindicales son grupos intermedios, ¿cierto?, de la sociedad a través de los cuales se estructura y organiza, ¿cierto?, la sociedad. Por lo tanto, ya sabemos ya que tenemos una consagración a nivel constitucional en el artículo 1 y el derecho a la sindicalización en el artículo 19, número 19. Por otra parte, el artículo 212 del Código del Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores para constituir sindicatos sin la necesidad de una autorización previa, norma que debe entenderse complementada con el texto del artículo 217, que reconoce también este derecho a los funcionarios de empresas del Estado, ¿cierto? Que no se van a llamar sindicatos, sino se van a llamar asociaciones, ¿ya? El artículo 212 demuestra que en nuestro país, en materia de constitución de sindicatos, se ha optado por el sistema que admite el paralelismo sindical, ¿ya? Es decir, no solamente pueden existir organizaciones sindicales, sino que también organizaciones grupos, por ejemplo, de trabajadores que puedan negociar colectivamente, que si bien no tienen un procedimiento establecido por ley, están ahí, ¿cierto?, sin una regulación. Luego, ¿cierto?, de donde se consagran o donde existe, ¿cierto?, el derecho a constituir los trabajadores, las organizaciones sindicales, debemos señalar que los titulares, ¿cierto?, de este derecho de sindicalización corresponde, ¿cierto?, tanto a los trabajadores del sector privado y a las empresas del Estado, ¿ya? He aquí, por ejemplo, una característica de nuestra central sindical que tiene como objetivo, ¿cierto?, agrupar a los trabajadores del sector privado, es decir, aquellos trabajadores que tienen una contraparte, ¿cierto?, empresarial, que tienen un empleador. Si bien los trabajadores de las empresas del Estado también tienen una contraparte, en este caso el Estado, nosotros hemos hecho una mirada, ¿cierto?, hacia el mundo privado. Después, cuando nos toque revisar los tipos de organizaciones sindicales, ustedes podrán darse cuenta que hay centrales sindicales que agrupan a distintos tipos de sindicatos, ¿cierto? Y que eventualmente muchos de ellos pueden no tener una contraparte patronal, por lo tanto, en términos de representación podrían ser 1 millón de personas, pero a lo mejor hay 500.000 que no tienen un empleador o una contraparte, podrían ser todos sindicatos independientes. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso y hay que tener también eh, claro, ¿cierto?, que la representación está dada en función de lo que acabamos de señalar, porque en definitiva, como uno de los objetivos del sindicato es la representación, ¿cierto?, económica de sus asociados, y el proceso que lleva adelante eso es una negociación colectiva. Los sindicatos independientes eventualmente no tendrían, ¿cierto?, una contraparte patronal con quien negociar colectivamente, ¿ya? En cuanto a las características del derecho a sindicalizarse, debemos señalar que el derecho a la sindicación es un derecho de carácter único, es decir, un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato simultáneamente en función de un mismo empleo. Nótese eso, en función de un mismo empleo. Es decir, si alguien tiene dos empleos, podría perfectamente estar afiliado a dos organizaciones sindicales obviamente distintas. La afiliación, ¿cierto?, posterior que hace un trabajador produce la caducidad de cualquier otra anterior. Y si los actos de afiliación son simultáneos o no puede determinarse cuál es el último, todos ellos quedarán sin efecto. Eso, de acuerdo a las disposiciones del artículo 214, incisos cuarto y quinto. También este derecho, ¿cierto?, es de carácter personal, es decir, la afiliación es un acto que solo puede ejercerse por el interesado
no pudiendo, por tanto, transferirse, ni tampoco delegarse. También otra característica esencial es que es voluntaria. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. La misma característica tiene el acto de desafiliación de una organización sindical, prohibiéndose, ¿cierto?, toda acción que tiende a impedir la afiliación o todo acto que perjudique al trabajador en cualquier forma por causa de su afiliación sindical. ¿Ya? Esto concuerda especialmente con el inciso segundo del artículo 2, que establece como contrario, ¿cierto?, a los principios de las leyes laborales, las discriminaciones o exclusiones o preferencias basadas, entre otras, en la sindicación de un trabajador. La afiliación voluntaria no está reconocida en el Código del Trabajo del año 31 respecto a los obreros, los cuales por el solo hecho de comenzar a trabajar se afiliaban ipso iure, es decir, de pleno derecho, a los llamados sindicatos industriales, lo que acarreaba, ¿cierto?, innumerables abusos respecto de los trabajadores que no concordaban con la línea de la organización y sin embargo no podían desafiliarse de ella. Aquí hay una discusión, por eso de alguna forma puse ese enunciado en donde la afiliación sindical en este país era de carácter automática para los obreros, ¿cierto? Al momento de ingresar a la empresa, situación que hoy día, o derecho que hoy día no se reconoce y que fue extinguido o terminado, ¿cierto?, con la dictadura militar. Lo que le adelantaba, los tipos de sindicatos, ¿cierto? Hasta antes de la ley 19759, el artículo 216 del Código reconocía solo las siguientes categorías: sindicatos de trabajadores de empresa, es decir, los que prestan cierto eh, servicio mm, intelectuales o físicos, ¿cierto?, a un mismo empleador; sindicato de trabajadores interempresa, es decir, aquellos que agrupa a dos o más empresas; sindicato de trabajadores independientes; sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Y aquí, ¿cierto?, un desglose o una definición a qué se refiere cada uno de ellos. El sindicato de trabajadores empresa solo agrupa, como su nombre lo indica, a trabajadores de una misma empresa. Como consecuencia de ello, extinguida la empresa, se extingue también el sindicato constituido en ella y cesa el fuero de los dirigentes sindicales. En cambio, cuando se modifica el dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, si ésta subsiste como tal, subsiste también el sindicato, ¿cierto?, organizado en ella. Vamos a dar como ejemplo, vamos a asumir que por ejemplo, tomando como ejemplo Sindicato La Polar, que se fusionó con ABCDIN y nace una nueva empresa, la empresa ABC. Los sindicatos constituidos al alero de La Polar subsisten, ¿cierto?, respecto de esta modificación, toda vez que la empresa no desapareció, sino que lo que hubo fue una modificación de su dominio o posesión respecto de un tercero. ¿Ya? No es lo mismo cuando desaparece, ¿cierto?, la empresa, quiebra, ahí el sindicato termina junto con la empresa. Sindicato de trabajadores interempresa, aquel que reúne como mínimo a trabajadores de dos o más empleadores distintos. No señala, ¿cierto?, empresa, pues las trabajadores de casa particular estarían excluidas. Se agrega además, ¿cierto?, en el artículo 230 que los socios de este tipo de sindicato pueden mantener su afiliación a ellos aunque no se encuentren prestando servicio, una característica, ¿cierto?, bien particular de estas organizaciones sindicales. ¿Ya? Tampoco señala la ley que los sindicatos deben ser del mismo rubro, por lo tanto podríamos hacer un sindicato, ¿cierto?, que agrupe a trabajadores de distintas ramas, ¿cierto?, de la economía sin ningún problema, cumpliendo con el requisito de los 25 que exige la ley. Luego están o sea, los sindicatos de trabajadores independientes, que es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno. Ejemplos: transportistas, artesanos, ¿cierto?
hoy día la gente de Uber, hoy día la gente de Rapid, hoy día todos aquellos trabajadores que desempeñan, ¿cierto?, una actividad de carácter independiente. Ahora bien, eso no quita que nosotros como dirigentes sindicales podamos tratar, ¿cierto?, que se acredite que existe una relación laboral, ¿cierto?, en donde se prestan los servicios. Enseguida están los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, que es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes. Estos sindicatos también, los socios pueden mantener su afiliación aunque no se encuentren prestando servicios. Y aquí básicamente hay dos ejemplos que dice relación con los temporeros y con los trabajadores o con los obreros de la construcción. ¿Ya? que, que son, digamos, los que tienen este tipo de sindicatos. En cuanto a los objetivos de los sindicatos, hay una numeración del artículo 220 que no es taxativa, es decir, que no son solamente los que ahí se señalan, ¿cierto? Y que indica cuáles son los principales fines de la organización, ¿ya? Y el último numerando de la norma indica en general realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieran prohibidos por ley. Por lo tanto, cuando yo le digo que los estatutos son la carta de navegación de las organizaciones sindicales, es perfectamente posible que en mi estatuto, además del artículo 220, yo ponga otros objetivos dentro de la organización, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la legislación, en definitiva, todas las organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores dependientes pueden negociar colectivamente en forma reglada y en forma no reglada. Los sindicatos, ¿cierto?, son representantes judiciales y extrajudiciales de los trabajadores por incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo, por infracción a las normas legales o contractuales que afecten la generalidad de los socios, también en las denuncias judiciales por prácticas discriminatorias o antisindicales. Y se les permite, ¿cierto?, constituir mutualidades, fondos u otros servicios como asesorías técnicas o jurídicas y pueden constituir o participar en instituciones de carácter previsional. Pueden propender al mejoramiento. Todo esto están en el artículo 220. Por lo tanto, ustedes pueden hacer una revisión más detallada de aquellos, ¿cierto?, para saber cuáles son los objetivos de la organización sindical. Respecto de los estatutos, y esto es muy importante y relevante, estos tienen un rol fundamental en la vida de los sindicatos y con mayor razón después de la reforma, ya que son muchas las materias que deben regularse por ellos. Por tanto, en todo lo no previsto por el legislador, en todo lo que no dice la ley, el sindicato deberá ajustarse a sus disposiciones estatutarias dependiendo de estas normas, ser lo suficientemente claras y completas a fin de evitar problemas en el funcionamiento de la organización. Por ejemplo, materia sensible, los estatutos de las organizaciones sindicales establecen comisión revisadora de cuentas. Y uno que le escucha generalmente a los dirigentes sindicales, vamos a pedir una auditoría. Y resulta que la auditoría no está en ninguna parte de los estatutos. Por lo tanto, si yo quiero de alguna forma modernizar los estatutos de mi organización, cuando constituyo o cuando quiero modificar los estatutos de los mismos, debo contemplar este tipo de situaciones. Voy a pedir una auditoría, voy a pedir que se haga, ¿cierto?, una declaración de impuesto pagada por un contador que se nos exhiba anualmente por la directiva, ¿cierto?, vigente. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Es importante saber que el contenido de los estatutos están los requisitos de afiliación, los derechos y obligaciones de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación de los estatutos o función del sindicato. Por lo tanto, el régimen disciplinario, por ejemplo, cuando los socios no quieren venir a la reunión y le aplica una multa, la clase, ¿cierto?, y denominación del sindicato, es decir, si va a ser nacional, regional, si va a ser interempresa, empresa. Entonces, es importante, ¿cierto?, tener presente el tema de los estatutos. ¿Ya? Ahora, entendiendo o haciendo un poco claridad respecto del mapa de lo que de alguna forma le hemos querido transmitir en esta clase,
entendemos el derecho a sindicalización, el derecho a asociación, el concepto de sindicato, qué son los sindicatos, cuáles son la importancia o las características de los mismos, cuáles son los objetivos, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la importancia de los estatutos? Entonces, dijimos también y señalamos que el sindicato era la organización base, es decir, donde se agrupan, ¿cierto?, los trabajadores y donde nace el movimiento sindical. El título de nuestra presentación habla, ¿cierto?, de estructuras sindicales. Por lo tanto, establecimos ya que la base de la estructura sindical es la organización sindical. Luego, los titulares que nos convocan, la federación y confederaciones, ¿ya? Que son organismos de grado superior, ¿ya? A las cuales se pueden afiliar, ¿cierto?, las organizaciones sindicales. Y uno, ¿cierto?, de los aspectos en que se manifiesta la estructura sindical libre es en el derecho de estas organizaciones sindicales a constituir organismos de grado superior o afiliarse a ellas, ya sea federaciones o confederaciones, ¿cierto? Derecho que está consagrado en el artículo 213 del Código del Trabajo, el cual se encuentra, ¿cierto?, en armonía o conversa, como decimos nosotros, con el artículo 5 del convenio 87 de la OIT. Entonces, de acuerdo al artículo 266, constituye federación la unión de tres o más sindicatos que se organizan en conformidad a la ley con el objeto de colaborar con las asociaciones bases, es decir, con los sindicatos, prestando asistencia técnica y asesoría y sin perjuicio, ¿cierto?, de perseguir los mismos fines descritos en el artículo 220 de los sindicatos. Entonces, acá la ley, ¿cierto?, me autoriza a que yo con dos sindicatos más podamos constituir una federación, ¿cierto?, que nos permita prestarnos asesoría de carácter técnico o asesoría particularmente en los procesos de negociación colectiva, en donde, persiguiendo una estrategia, y tal como lo hacen, ¿cierto?, las empresas, en donde miran a su competencia, es perfectamente posible que yo me agrupe con un sindicato, por ejemplo, con otro sindicato de la cosmética, haga una federación para efectos de tratar de igualar beneficios de negociación colectiva y, ¿cierto?, los costos de ambas empresas sean relativamente parecidos y no existan diferencias. Y con eso no exista una deslealtad, por llamarlo así, o dumping, respecto de cómo se compite en el mercado por, o por la participación en el mercado de la empresa. ¿Ya? Entonces, constituye una confederación, en cambio, la unión de tres o más federaciones. Entonces, hay confederaciones que se pueden conformar como con tres federaciones o que se pueden conformar con 20 o más sindicatos que se organizan nuevamente de conformidad a la ley para colaborar en la acción desarrollada por las asociaciones base y sin cierto perjuicio lo dispuesto en el artículo 220. Por lo tanto, la finalidad general o lo que se pensaba antiguamente era esta agrupación de organizaciones de tamaño más chico y la confederación en general respondía a la agrupación que se hacía de una actividad económica en particular. Por ejemplo, la Confederación del Cobre, que agrupaba todas las organizaciones sindicales, ¿cierto?, que desarrollaban su actividad en el tema, ¿cierto?, del mineral, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos, ¿cierto?, tres estructuras importantes: el sindicato, la federación, que puede ser con tres sindicatos, la confederación, que puede ser con tres federaciones, es decir, con 9 sindicatos, si lo miramos desde el punto de vista, o con 20 sindicatos aisladamente cada uno de ellos. Respecto de la afiliación a la federación o confederación, nuestra legislación facilitó, ¿cierto?, ampliamente el derecho de federarse o confederarse siempre que las asambleas de los organismos de base estén debidamente informadas y consientan responsablemente en la afiliación, ¿cierto?, o confederación
requería, ¿cierto?, asamblea previa y establecía, ¿cierto?, algunos requisitos. ¿Por qué se establece de esa forma? Porque en definitiva hay una cuota, ¿cierto?, sindical de por medio en donde el sindicato base queda comprometido, digamos, sus afiliados con el pago. Los órganos que tienen las federaciones y confederaciones son dos principalmente, la asamblea y el directorio. De una federación van a ser la asamblea, no los, digamos, miembros de los sindicatos, sino que de las directivas, ¿ya? Y el directorio es quien los representa, ¿cierto?, dentro de ella. Hay una definición que está dada, ¿cierto?, en el artículo 268 y que establece, ¿cierto?, que es la que está constituida por los dirigentes de las organizaciones afiliadas. En cuanto a la clase de asamblea, formalidades para convocarla, se rigen por las mismas normas que son aplicables a las organizaciones sindicales. Por lo tanto, aquí lo que hace el código es hacer referencia, ¿cierto?, a las normas del, del Código del Trabajo respecto de la organización sindical. En cuanto al directorio, el número de directorios de la federación y confederaciones, la ley establece amplia libertad y el artículo 272 señala que ese número, ¿cierto?, y las funciones asignadas a los respectivos cargos se establecen en los estatutos. Es decir, otra vez indica, ¿cierto?, a los estatutos como los responsables de establecer esa exigencia, cosa que no es menor. Por lo tanto, si yo busco como una estrategia conformar un sindicato y busco dirigentes que vayan avanzando por el grado de conocimiento, porque tienen más expertise, es perfectamente posible en una federación o confederación establecer un cupo más grande para efectos de mantener a esos dirigentes con fuero sindical y que no sean despedidos, ¿cierto?, por el empleador por el hecho de salir del sindicato base. Por último, y la estructura más importante dentro de nuestra legislación laboral, es la central sindical. Y al efecto, el artículo 276 reconoce el derecho a constituir centrales sindicales sin autorización previa, pudiendo formar parte de las mismas las demás organizaciones sindicales, esto es, los sindicatos, las federaciones y confederaciones, y también las asociaciones de funcionarios de la Administración Civil del Estado, municipales y asociaciones gremiales formadas por personas naturales. La ley, ¿cierto?, permite también que puedan afiliarse a las centrales sindicales ya constituidas las organizaciones de pensionados que gocen de personalidad jurídica. Por lo tanto, los sujetos de derecho a constituir centrales sindicales son sindicatos, federaciones, confederaciones, asociación de funcionarios, asociaciones gremiales de personas naturales, como por ejemplo el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, el Colegio Médico, las asociaciones de pensionados, es decir, una amplia gama, ¿cierto?, de trabajadores. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico reconoce, ¿cierto?, la posibilidad a partir del año 91, ya que con anterioridad, ¿cierto?, estaba censurada, ¿cierto?, la posibilidad o la existencia, ¿cierto?, de una organización de este tipo, ¿ya? Y recién, ¿cierto?, llegada a la democracia, se pudo restablecer este derecho y en la actualidad existen 4 centrales: la CTC, la UNET, la CAT y la CUT, ¿ya? Como concepto de central sindical, podemos decir, ¿cierto?, que se entiende por central sindical toda organización nacional de representación de intereses generales de trabajadores que integren, ¿cierto?, diversos sectores productivos y servicios y que estén constituidas indistintamente por federaciones, confederaciones, sindicatos, asociaciones, ¿cierto?, como ya señalé. Ahora bien, como no nos queda mucho, voy a dejar de compartir porque me interesa comentarles también que existen centrales sindicales de carácter internacional. Es decir, es perfectamente posible que una central sindical se afilie a una central sindical internacional o incluso que algunas organizaciones sindicales, ¿cierto?,
puedan afiliarse a sindicatos de carácter mundial y no necesariamente a través de una central sindical, sino que lo hacen a través de su organización sindical en particular. Una de ellas es la Unión Network International o UNI hoy día, que agrupa a ciertos sectores de la economía, lo organiza y uno de sus objetivos es la firma de acuerdos marcos que establezcan un respeto respecto de ciertas garantías constitucionales o de ciertas garantías que se establecen a través de convenios internacionales del trabajo. Por ejemplo, en la actualidad existe un acuerdo marco de UNI que tiene adelante suscrito con Inditex, que es una empresa española que es la dueña de las tiendas Zara, que es una, digamos, de las realidades que yo conozco. Entiendo también que hay otros, digamos, otras realidades, por ejemplo, dentro del sindicato DHL, también existe una central, digamos, que lo agrupa y que también, cierto, persiguen estos objetivos.